Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos. Soy Héctor Pérez, soy el director del Departamento de Recursos Humanos y Formación de PIMEC. En primer lugar, quiero daros a todos la bienvenida a este fórum que organizamos conjuntamente PIMEC con Global Chartered Controller Institute y la Universidad de Lleida. Bien, este es realmente es el segundo encuentro que organizamos en el ámbito de la figura del controller, después de las primeras jornadas que realizamos a finales del año 2019, fruto de la primera colaboración que hicimos las tres entidades. Lamentablemente, la situación que estamos viviendo actualmente de pandemia no nos ha permitido hacerlo de forma presencial, pero no hemos querido perder la oportunidad de, ni que sea por vía telemática, el poder realizar otro foro como el que hicimos el año pasado en esta forma virtual. La jornada de hoy realizaremos dos ponencias de primer nivel, una a cargo de Santi Aliaga, que es el director de control de gestión del grupo Valls Company, sobre la importancia del controller en las pymes, y una segunda ponencia por Alberto Carreras Candi, que es Senior Manager Business Planning de Coca-Cola, sobre la elaboración de presupuestos en momentos de incerteza, que creo que es la ponencia más idónea en estos momentos que estamos viviendo y que nos toca vivir ahora, ¿no? Bueno, muy brevemente, durante los últimos años la figura del controller ha venido implementándose en el mundo de la PYME de forma gradual y constante, dada la enorme importancia de disponer de un buen sistema de información y de control de gestión, ¿no? Si bien en el mundo de la gran empresa ya hace bastantes más años que está más que implementado y consolidado, en el mundo de la PYME ha sido, bueno, en esta segunda fase donde se ha visto una mayor implementación e importancia, ¿no? De hecho, nosotros hace, pues eso, año y medio aproximadamente que estamos organizando una serie de formaciones en el entorno de la figura del controller con gran éxito y asistencia, hecho que demuestra la importancia que tiene. Yo no voy a alargarme más la presentación, voy a dar directamente paso la palabra a Lola Lozano, que es la directora general del Global Chartered Control Institute, que en primer lugar darle las gracias por permitirnos colaborar juntos en este proyecto que realmente está siendo fructífero. Lola. Hola, buenas tardes a todos. Estoy encantada de estar de nuevo con vosotros, pasado el verano y nada, nosotros desde el instituto pues dar las gracias y también la enhorabuena a PIMEC y a la Universidad de Lleida, pues siempre la verdad es que consiguen muy buenas audiencias en los programas que tienen de preparación de la certificación y bueno, darle gracias a los ponentes, que yo estoy encantada de escucharles. Y comentaros simplemente unas breves palabras desde el Instituto de Controles. Creemos que ahora es el momento del control, del profesional de control de gestión. Ahora es vuestro momento de todos los que sois. Creo que vais a ser protagonistas para poder ayudar a las empresas a salir de esta situación en la que nos vemos inmersos y que va a ser una situación pues parecida a la del año 2008, pero seguro que con vuestra ayuda saldremos adelante. Muchísimas gracias y aquí estamos en el instituto para todo lo que necesitéis y cualquier duda que se pueda presentar. Muchas gracias, Héctor. Gracias, Lola. Antes de dar paso a Santi, informaros que durante la realización de las ponencias tenéis a vuestra disposición un chat para que si queréis hacerle llegar alguna pregunta al ponente lo podáis hacer a través de ese chat. Y luego al final de las dos ponencias pondremos en común las preguntas para que puedan daros respuesta. Y nada, sin más dilación, pues doy paso a Santi Aliaga, que como os he dicho es director de control de gestión del grupo Valls Company, que nos hablará pues de la importancia de la figura del controller en las pymes. Santi. No. Hola, buenas tardes a todo el mundo. La verdad es que es un placer volver a participar en un encuentro profesional de control de gestión y más con motivo pues bueno, de abrir un nuevo curso, aunque este año va a ser una forma diferente. Y por eso, pues bueno, la presentación que tengo el placer de introduciros, pues al final son ciertas reflexiones personales y yo la he titulado
pues bueno, ya que tenemos este amigo que que tenemos que lidiar con él, que se llama COVID, pues al final, oye, pues significa, no me da igual lo que signifique, pero yo voy a interpretar que significa que los controllers tenemos la obligatoriedad de vivir intensamente decidiendo. Y subrayo la palabra decidiendo porque no solo tiene que ser proponiendo cosas y solo tiene analizando cosas, sino que yo creo que cada vez más tenemos que ser capaces de decidir y tomar parte en algunas, en algunas, valga la redundancia, decisiones que es importante hacerlas con celeridad. Entonces vamos a adentrarnos un poco en el contenido de la presentación, que espero que nos ayude a reflexionar, porque definitivamente nos pagan por ello. Una breve presentación por parte, complementar lo que comentaba Héctor. Actualmente también tengo que compaginar con la responsabilidad de una empresa que surge fuera de nuestro grupo, que es totalmente disruptiva a lo que nosotros vamos haciendo, proteína animal. Pues ahora hemos lanzado una empresa para hacer proteína vegetal y proteína alternativa. Y entonces esto, yo creo que hemos acelerado el ritmo pues a raíz de todo lo que está sucediendo, porque vemos que hay diferentes cambios y tendencias que más adelante os introduciré. Un breve resumen de mi currículum me tenéis disponible para lo que consideréis, y encantado de compartir con profesionales visiones y experiencias, porque al final yo creo que las prácticas colaborativas y el compartir éxitos o el compartir desgracias que todos hemos vivido, pues va bien para que vayamos mejorando paulatinamente. Simplemente, o sea, ¿en qué situación nos encontramos y qué consenso sobre el futuro tenemos? Es decir, ¿en qué entorno nos vamos a mover los próximos tiempos? Pues bueno, al final yo voy siguiendo un informe de McKinsey que va saliendo paulatinamente de los últimos meses, que sitúa digamos, la previsión del consenso sobre cuál va a ser la evolución económica en el mundo. Aquí lo he subrayado porque luego hay en diferentes escenarios más restrictivos sobre Europa, Estados Unidos, pero sobre el mundo parece ser que en función de los efectos que pueden tener las políticas económicas y su respuesta, y en función de cuál puede ser la dispersión del virus, un tercio de los encuestados, que suelen ser ejecutivos o directivos o gente relacionada con el mundo empresarial, dice, y ha ido evolucionando, empezó en el 31, luego el 36, el 33, es decir, un tercio de los encuestados dicen que la recuperación va a ser un poquito más alargada y ondulada. Si fijáis, está en color negro, es el escenario A1, y el escenario B1 y el escenario A3 comparten pues entre el 15 y el 20% de lo que podría suceder. Esto significa, ya nos da una idea de lo que puede suceder, que es que vamos a trabajar siempre en base a escenarios. Y los controllers, esto para nosotros es el marco relacional y el marco de estimación de lo que puede ir sucediendo, y el marco en el que tenemos que circunscribir las reflexiones que hagamos. Con lo cual, la primera idea es decir, bueno, vamos a tener un escenario de cierta recuperación con idas y venidas, y que dependerá de factores sectoriales y dependerá de factores geográficos. Con lo cual, pues nos da una idea de hacia dónde tenemos que enfocar nuestras reflexiones. Si os fijáis, dice, bueno, ¿qué ha pasado desde hace un año, o qué ha pasado en este año, ¿no? El year to date. Si os fijáis por diferentes sectores, cuál ha sido la caída de las cotizaciones o de los rendimientos promedios, en este caso de empresas cotizadas a nivel mundial, desde marzo 2020 hasta día de hoy, gran parte de los sectores han recuperado los valores a nivel de cotización que tenían, y han recuperado la capitalización. Solo aquellos que quedan al lado izquierdo con un color azul más oscuro son aquellos que todavía tienen una caída muy significativa y no han recuperado. Pero si os fijáis a la parte derecha del todo, hay sectores como farmacia, de consumo, sectores de tecnología, sectores de cuidado de la salud, incluso de retail, que han ido recuperando. Esto nos da una idea a nivel mundial, repito, porque si pasamos una página y vemos las evoluciones
tanto arriba del entorno Estados Unidos como abajo del entorno Europa y particularmente el entorno España, que os lo redondeo, veis la evolución dispar que ha tenido la evolución, en este caso son de cotizaciones bursátiles o de evoluciones de índices, la evolución dispar entre un mundo americano y el mundo más europeo y concretamente el mundo español. Fijaros en las caídas de COVID que marcan pronunciadas en marzo y las recuperaciones. Con lo cual, la primera cosa que tenemos que pensar es que hay gente que ya está saliendo de todo esto y hay gente que ya está haciendo unos escenarios de positivo y de creación y de cambio en cuanto a los procesos, tanto de toma de decisiones como implantación de tecnología, como de modelos organizativos. Os comparto una reflexión sobre el post-COVID y ha salido un informe de Deutsche Bank esta semana que lo llama y analiza los últimos prácticamente 2 siglos de evolución económica y dice que el próximo macrociclo económico tiene que ser un macrociclo en donde se le puede llamar el tiempo del desorden o el tiempo de la disrupción o el tiempo de la incertidumbre o el tiempo de que hay muchos factores que pueden condicionar la evolución económica. Si os fijáis, desde el año 1980 al año 2020, y aquí se traza y lo he marcado en amarillo, los rendimientos, tanto para rendimientos de renta fija como rendimientos de acciones, han sido claramente positivos y es el único macrociclo positivo que ha habido en la historia marcadamente tendencia a positiva. Con lo cual, esto nos da a pensar que lo que vaya a venir ahora, si os fijáis cuál ha sido la evolución de la historia, pues vamos a ver qué patrón puede llevar. Lo que sí es cierto es que, y los puntos que marcan este informe, lo que sí que es cierto es que hay factores que cada uno tendrá que decidir en su sector cómo le afectan, pueden ser muy significativos a la hora de trazar esos futuros escenarios. Punto número 1, y todos lo sabéis, las relaciones Estados Unidos y China y la reversión de la globalización desenfrenada. Es decir, hemos vivido en los últimos años unos movimientos en cuanto a cadenas de suministro totalmente globales que lo que le ha hecho la pandemia y el COVID ha sido restringir este foco. A mí me ha venido gente particularmente que me ha dicho, no quiero que mi cadena de suministro dependa tanto del mundo, quiero localizarla mucho más. Y esto es una cosa completamente diferente al discurso que existía hace unos años donde todo el mundo estaba trabajando con cadenas de suministro súper eficientes y globales. Yo creo que un punto importante también es qué va a suceder en Europa, que es nuestro entorno geográfico más cercano y donde más relaciones tiene este país a nivel de exportación y donde tendrá que decidir cuál es la política a seguir y hasta qué niveles de competencia o de proteccionismo quiere dotarse. Va a haber seguramente un uso más abultado de la deuda. Recordamos el año 2008 que hubo una crisis de deuda por todo esto, lo que provocará más inflación. Seguramente hay, y ya se está notando, valores de desigualdad y a nivel social mucho más significativa, donde la reacción, la subida de impuestos provocará esta diferencia, la subida de impuestos y la utilización de subsidios provocará estas desigualdades. Cada vez es más frecuente la brecha intergeneracional entre las generaciones más aposentadas o con una trayectoria más longeva profesional y las generaciones que entran al mercado de trabajo, las diferencias de consumo, de opinión y de visión de diferentes aspectos importantes en cuanto a la construcción de una sociedad. Un punto muy importante que está afectando a muchos negocios es todo el tema del clima. O sea, yo, por ejemplo, que porque me afecta, esta semana ha salido un informe de una universidad alemana en colaboración con un retailer que lo que está haciendo es poner un precio a los alimentos, el precio facial que hay que pagar y en comparación el precio que habría que pagar si se le imputasen todos los costes medioambientales a ese producto. Y esto es una cosa muy significativa. Muchos sectores están viéndose, yo diría, cambiados
por incorporar las reflexiones en cuanto a objetivos de desarrollo sostenible sobre el clima. Y luego el papel que puede jugar la tecnología y la transformación que puede provocar, donde todo aquel que se suba al carro de la tecnología puede generar una evolución mucho más positiva que aquel que, ya lo digo en cuanto a estamentos sociales, empresas, organizaciones, que aquel que no pueda seguir esa evolución y estar lógicamente tan actualizado. Estos son puntos significativos que creo que cada uno tiene que ver cómo le pueden afectar y cómo puede dibujarse ese futuro escenario de esta etapa de desorden que nos apunta el banco. Por tanto, yo creo que la vuelta al cole, la nueva normalidad, hay varias cosas que creo que nos afectan. Uno es que ha habido un cambio significativo y una metamorfosis muy importante de la demanda, donde el porcentaje de consumo online, y prueba de ello es que nosotros estamos haciendo esta jornada online y hemos hecho sesiones de clases online, ha cambiado. Y este es uno de los sectores donde ha cambiado y donde se han cambiado las formas de trabajar, la estructura de los activos, las necesidades de inversión, ha cambiado. Hay un cambio en la fuerza de trabajo por precariedades, por todo lo que conocemos, por toda la gente que no puede trabajar porque sus empresas no tienen demanda, por tema de salud y por restricciones a la productividad. Hay un cambio muy significativo regulatorio y hay esta duplicidad de incentivos e impuestos. Es decir, un tema de recaudación y un tema de incentivación de ciertos sectores y desincentivación de otros, que se considera que no tienen que tener tanta repercusión en la nueva economía. Hay un incremento en información muy significativo en protocolos de seguridad, todos estamos convencidos y lo vivimos y lo convivimos cada día. Hay un punto de evolución de qué va a suceder con la evolución del virus. Recordar, en los primeros escenarios dependían del impacto económico y de cuál era la dispersión del virus. Yo creo que a nivel de controlling hay que empezar a pensar en KPIs de resiliencia, es decir, de capacidad de aguante, de capacidad de sobreponerse tanto a nivel financiero, operacional y estratégico, que son los tres grandes pilares del controlling. Y, lógicamente, hay un mundo de incertidumbre en un entorno VUCA, que si todos recordamos es volatilidad, incertidumbre, ambigüedad y complejidad, donde el controller tiene que comenzar a capturar y rastrear los datos no solamente de aquellas cosas que le afectan a la empresa directamente y que siempre hemos trazado, sino de otras cosas más a nivel holístico, más a nivel general, que le pueden acabar impactando, como puede ser todo el tema sanitario. Por tener un flash, que esto lo podéis googlear en cualquier momento, lo que es el entorno VUCA y cuál es, yo creo, la tabla que nos tenemos que grabar en la cabeza de cómo tenemos que empezar a funcionar a partir de ahora. Es decir, oye, en este entorno hay una fase de experimentación, hay una fase de prueba, una fase de resultados y una fase de implementación. Este significa que muchas veces las empresas que hemos trabajado con protocolos muy analíticos y muy estudiados de cómo tenemos que actuar de forma más rápida para probar, ver si funciona y luego corregir. Esto, a nivel de la dimensión del entorno VUCA y de las herramientas de controlling, pues en temas de volatilidad, pues tenemos que trabajar con escenarios de capacidades instaladas, porque a día de hoy ha habido sectores que han tenido que trabajar por encima de sus posibilidades, y el sector alimentario nos ha pasado, y hay sectores claramente que están trabajando en infracapacidad, incurriendo en costes por su actividad muy importantes, y hay que analizar las cadenas de suministro y la necesidad de tener sobrestocks para adaptar las cadenas de suministro a una nueva localidad, por así decirlo, y un coste de colchón. Por tanto, en temas de incertidumbre, donde hay dificultad para predecir el futuro y donde bueno, la característica, objetivar cómo podemos objetivar el entorno, cómo podemos darle unos parámetros conocidos, tendremos que trabajar con sistemas de información mucho más abiertos de los que estábamos trabajando hasta ahora, que básicamente miraban dentro de la organización y poco más. Y ahora hay que levantar la cabeza y hay que mirar muchas más otras cosas, incluso
sectores análogos de proveedores y de clientes. A nivel de complejidad, pues tenemos que empezar a aprender mucho más deprisa, a especializarnos en funciones y a invertir en recursos para abordar cosas más complejas y más difíciles de decidir, de entender y de abordar. Y en el caso de ambigüedad, como decíamos en la tabla de arriba, o en la regla de trabajo, el proceso de aprendizaje de arriba, tenemos que hacer prueba y error y escenarios de pruebas y errores. Es decir, si una cosa funciona, pues seguiremos, y si una cosa no funciona, rápidamente tenemos que cambiar. ¿Cuál es parte del plan de acción que propongo al controlling? Pues bueno, 1, orientar esfuerzos en la digitalización y en las expectativas del cliente y priorizar cosas digitales. Nadie se lo habría pensado, pero muchas empresas que no lo teníamos en el cajón hemos sacado iniciativas digitales de venta directa donde antes estábamos trabajando con intermediarios. Pues bueno, ahí ha habido una disrupción rápida de la cadena de suministro y la cadena de valor de los negocios para poder proveer esos servicios de una forma digital y mucho más rápida y llegando a clientes que hasta la fecha no eran clientes nuestros. Tenemos que usar los datos para mejorar básicamente las operaciones. Antes usábamos los datos y de la herencia del 2008 para tener una fortaleza financiera y de modelo financiero, y hoy creo y abogo y defiendo que hay que ser muy fuerte a nivel operativo, muy fuerte a nivel operativo, en operaciones, en cómo hacemos las cosas y en qué eficiencia y productividades tenemos haciendo las cosas. Creo que hay que modernizar de forma selectiva las capacidades tecnológicas para variabilizar los costes, para invertir en ciberseguridad y para tener herramientas, y esto los controles es muy importante, de que la gente se haga autorreporting y tenga sus autodatos, es decir, tenga su propia información, no tengamos al especialista en análisis de datos que tenga que sacar la información a petición, sino que la gente se lo pueda sacar y todo eso se automatice. Y, lógicamente, intentar atraer ese talento digital para implicar y motivar a la organización en este entorno. ¿Qué ha sucedido? Y algunos datos. Pues que los canales de consumo digital en banca, entretenimiento, retail o alimentación, vestido, energía, se han disparado. Sabemos que el consumo no va a volver, el consumo agregado de la sociedad o de la economía no va a volver a los niveles pre-COVID, con lo cual toda la capacidad instalada que tenemos tiene holgura, y que estamos cada vez más dependientes de tecnologías de uso remoto. Por lo tanto, primera respuesta, después del COVID, una de las primeras respuestas pasa por digitalizar y pasa por tener respuestas digitales y variables y adaptativas al nuevo entorno y al nuevo nivel de demanda. ¿Qué dice una encuesta de Deloitte a nivel mundial a responsables financieros o a responsables de datos? ¿En qué se está invirtiendo? Pues aquí veis lo que se está invirtiendo y la asignación de recursos. Pues para mejorar o implementar tecnología básicamente en cloud, con un 36% de la inversión, en presupuestación, en reporting, como luego va a comentar Alberto, pues un 40%, en analíticas y en visualización de datos un 40%, y menos en otras cosas como automatismos de RPA, en robots de administración, en aprendizaje por inteligencia artificial y en temas de blockchain bastante menos. Con lo cual las inversiones están yendo a estas áreas de trabajo. ¿Cuál es la segunda respuesta al COVID? Si la primera es digitalización, la segunda para mí es operaciones, que es parte importantísima del trabajo de los controllers. ¿Cuál puede ser el plan de acción? Pues mejorar la visibilidad y el control de toda la cadena de suministro. Es decir, tener una amplia medida, una amplia vista y un amplio espectro de lo que están haciendo incluso nuestros propios proveedores y las relaciones entre ellos para trazar cuál es realmente mi cadena de suministro, que a veces era opaca en este sentido. Asegurar la fortaleza financiera y operativa de los proveedores. Es decir, en este periodo hay gente, y esto nos ha pasado a la gente que nos dedicamos al mundo de los negocios, hay gente que ha funcionado y gente que no ha funcionado. Todo el mundo tenemos competidores que han funcionado muy bien y competidores que no han funcionado tan bien a nivel operativo.
¿Qué se puede determinar? Pues que igual vale la pena invertir en stocks cuanto antes siempre estábamos mirando tener el circulante más ligero. Pues ahora quizá una inversión en stocks es una inversión de resiliencia, una inversión que paga la supervivencia de la empresa. Por tanto, quizá la asfixia muchas veces en cuanto a contratación también hay que repensarla. Buscar un balance entre optimización de recursos y flexibilidad, porque muchas veces la ultraeficiencia y el ir tan fino en todas las cosas se ha dado por descontado durante este periodo que no ha sido la mejor opción. Antes lo era, porque no habían esta serie de shocks de demanda, pero ahora que lo ha habido, el tener cadenas de suministro tan ultra eficientes y tan finas ha provocado fallos de abastecimiento que penalizan mucho. ¿Cuáles son los productos que pueden implicar más riesgo y los que son más estratégicos? Mucha gente que ha externalizado producciones está planteándose volverlas a internalizar y está planteándose primar fabricaciones cercanas antes que lejanas por controlar mejor la cadena de suministro. Pues esto está cambiando un nuevo paradigma. Adaptar la cultura de la empresa, ¿de acuerdo? Porque muchas veces, y esto es una de las cosas que tenemos que hablar, el modelo organizativo centralizado en la toma de decisiones no ha sido el más rápido y el más operativo. Y esta es una autocrítica que tenemos que hacer. Y finalmente, cuando hay crisis, pues puede haber oportunidades, porque las barreras de entrada a negocios, a sectores y a procesos puede ser que se caigan. Entonces, los procesos de innovación se aceleran y la capacidad para innovar crece mucho y hay que estar atento. ¿Cuál creo que es la tercera respuesta al COVID? Repensar el modelo de negocio. Y repensar el modelo de negocio significa, punto número 1, ¿por qué estamos desarrollando el negocio que estamos desarrollando y si tiene sentido? ¿Y cuáles son los resultados que queremos obtener y cuáles creemos que son los correctos? ¿Cuál es realmente nuestro cliente y cómo es afectado por nuestro modelo de negocio? ¿Cuál es la propuesta de valor que le hacemos a los clientes y cómo se la transmitimos? ¿Y qué capacidades y habilidades debemos tener para ejecutarlo? Lo cual, por la parte digital, por la parte de operaciones y por la parte de modelo de negocio, tenemos que responder a esta nueva situación de incertidumbre o esta nueva situación de desorden. ¿Cuál es la última respuesta, en mi opinión, para darle al COVID y que los controles tienen que tener interiorizada? Es que necesitamos imprimir de velocidad a las organizaciones. Cuando decimos imprimir de velocidad, significamos imprimir velocidad, productividad y reducción de costes. Se ha preguntado a muchos directivos cuáles eran las necesidades y siempre salían las necesidades de implementación en sus empresas y siempre salían estas tres conceptos y siempre ganaba velocidad. En mi opinión, los KPIs o los indicadores claves para medir la velocidad son cómo innovamos, si hemos capacidades de innovar tanto en proceso como en producto, qué capacidad de crecimiento tenemos, qué salud organizativa, en este claro significa salud organizativa, me refiero a, uno, que los equipos tengan una visión clara de la estrategia y la cultura que esté definida, que sepan ejecutarla y no se despisten, y que podamos cambiar el foco a medida que va cambiando el mercado y las tendencias de mercado. Finalmente, el resultado financiero, que al final es una vara de medir perfecta de la salud de la compañía, y qué resistencia operativa tenemos, lo que estábamos hablando un momento anterior. Es decir, cómo damos respuesta a las operaciones. Por tanto, controllers que tenemos que vivir decidiendo y promoviendo el cambio dentro de las organizaciones, sean grandes o pequeñas, es decir, no tiene por qué una empresa pequeña ser mucho más ágil o menos ágil que una grande y viceversa, simplemente es una actitud mental frente al cambio. ¿Qué barreras tenemos que dinamitar? Uno, los hilos de información y que no haya políticas de colaboración entre los equipos. Es decir, los equipos especializados tienen su valor, pero con frecuencia ahora se necesitan equipos que sean de diferentes zonas, de diferentes áreas o de diferentes formaciones, culturas e incluso aproximación al mismo problema desde ángulos diferentes. Intentar limitar la lentitud en la toma de decisiones y la falta de claridad y comunicación estratégica
eliminar las políticas rígidas y la jerarquía funcional. Para mí, son las barreras a la velocidad. Por tanto, debemos trabajar en intentar, y el diseño organizativo es una parte de la estrategia, del diseño de la estrategia, y la estrategia es una parte importante del controlling, en organizaciones más planas, en flujos de información que sean muy ágiles, con decisiones premeditadas antes del análisis de los datos, es decir, por cierta intuición, que tengamos equipos diferentes, que vean las cosas de una forma diferente, formas flexibles de trabajo, es decir, el trabajo presencial yo creo que ha quedado ya en el pasado y ahora vamos a intentar trabajar de una forma muy diferente. No es necesario a veces estar en los sitios para aprender, para decidir y para participar. Asignar talento a problemas críticos e intentar generar dentro de la organización talento de aprendizaje continuo y de adaptativo al cambio. ¿Para qué? Pues para tener mejores resultados en la velocidad, adaptándonos a las tendencias, a los lanzamientos, a la detección e incorporación del talento, a estímulos y necesidades del cliente, a la eficiencia y retornos de inversión y a los compromisos y permanencia de satisfacción de los colaboradores. Es decir, esto trata de ser ágil, rápido, eficaz, adaptativo y de incorporación de talento. El esperar a ver cómo van las cosas, el esperar a ver cómo evolucionan y ya veremos, esto es una decisión, yo creo, que paraliza. Por tanto, no tenemos que dejar que la incertidumbre nos paralice. Es decir, intentar trazar un camino positivo hacia adelante, incluso a nivel personal y a nivel, yo diría, psicológico, ¿no? Abrir los ojos a muchas opciones. Muchas veces el ranquear las opciones nos libera la mente de que solo exista el blanco y el negro, que en medio hay muchas ponderaciones. Pensar en probabilidades y no en escenarios binarios, lo que decíamos, esto o es blanco o es negro, pues bueno, en medio hay muchas cosas y se pueden trabajar. Y al final recordar que las posibilidades existen, es decir, que tú puedes elegir tu propio camino y puedes trazar diferentes decisiones y no es donde te lleve el viento de cola. Por tanto, como conclusiones a nivel de controllers, yo creo que es una profesión, es un profesional dentro del mundo empresarial que tiene que hacer de nodo, de faro guía y de nodo donde confluyan muchas inquietudes. Podemos tener una distancia física por trabajar en remoto, pero debe haber una proximidad psicológica y una fortaleza, empatía y personal y motor del cambio. Hay que ser muy fino en la toma de decisiones porque los recursos son limitados, el tiempo apremia y hay que ser un poco francotirador, ¿de acuerdo? Economizando la munición y ser muy preciso. Hay que empezar a analizar mucho mejor, porque los controles quizá nos hemos centrado siempre en aspectos financieros, en la cadena de suministro, analizando a punto por punto qué intermediarios hay y por qué suceden las cosas y por qué hacemos las cosas en cada sitio y qué pérdida de eficiencia hay por, digamos, diseñar cadenas de suministro más ambiguas y más complejas. Importante tener una carta de presentación siempre cuál es la recurrencia y la fortaleza de nuestros ingresos, porque nos lo van a venir a preguntar, bien sea bancos, bien sea proveedores, es decir, la comunidad financiera nos va a preguntar, es decir, qué recurrencia y fortaleza tenemos en la capacidad de generar ingresos. Se abren muchas oportunidades. Yo creo que hay modelos de negocio, porque personalmente lo estoy viviendo, en la colaboración. Hay gente que se está abriendo a colaborar antes que a competir y a ser razonable en el uso de recursos y activos y a ser eficiente. Es decir, aguantar cuentas de resultados es importante y aguantar los recursos invertidos. A nivel financiero hay que volver a lo esencial, es decir, a esos termómetros de medir la salud financiera esencial y dejarnos de cosas quizá muy complejas de explicar. La toma de decisiones, en mi opinión, y los controles tienen que ser ambivalentes en el sentido de hay decisiones de prudencia y hay decisiones temerarias, decisiones temerarias de arriesgar, de ir hacia adelante, porque si no, no se avanza y de apostar. Ahora, una vez se toma una decisión un poco temeraria, hay que buscar y encapsular el riesgo
y controlarlo y mitigarlo de forma que entre operaciones, finanzas y modelo de negocio y estrategia lo podamos dejar en un entorno controlable. Y finalmente tenemos que ser gente de acción y de mucha más acción. Gente que tome decisiones, gente que viva la empresa, gente que proponga y al final gente que se moje. Esto ha sido, yo creo que de forma rápida y un poco sprint, cuáles tienen que ser las respuestas a una situación con unos escenarios que se prevén en base a economía y en base a salud, con seguramente un ciclo económico, un macrociclo diferente que tiene que venir afectado por una serie de factores y donde la respuesta a los controles al COVID tiene que ser en base a operaciones, digitalización, modelo de negocio y modelo organizativo enfocado a la necesidad de velocidad de la organización y de la incorporación de talento. Y por mi parte nada más, que animo a todo el mundo a ser valiente, a aprovechar las oportunidades que están surgiendo, que las hay, y a aprovechar estos tiempos para muchas veces cambiar la organización, porque había cosas que sabíamos que teníamos que cambiar y no nos atrevíamos y las íbamos postergando, y ahora ese problema está encima de la mesa y hay que abordarlo. Muchas gracias a todo el mundo y ánimo. Cualquier cosa a vuestra disposición. Muchas gracias, Santi. Te mando aplausos virtuales que seguro que los tendrías, ¿no? A continuación, paso la palabra a Alberto Carreras Candi, que es Senior Manager Business Planning de Coca-Cola, que nos hará una ponencia sobre la elaboración de presupuestos en momentos de incerteza. Os recuerdo, especialmente a la gente que se ha podido incorporar más tarde, que tenéis a vuestra disposición el chat de la emisión para poder escribir preguntas a los ponentes para que se os pueda responder a la finalización de las ponencias. Alberto, cuando quieras. Hola, buenas tardes. ¿Veis mi pantalla, no? Que me estoy... A ver. Vale. Ahora sí, ¿no? A ver. ¿Qué cambio, qué diferencia hay? Ahora sí. Muy bien, pues ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, Santi, por esta sesión. Ahora es que ha sido muy interesante. Veréis que parte de la mía que he enfocado, de estos 20 minutos que tengo para dar unas pinceladas sobre la planificación en tiempos de crisis y de ahí también la presupuestación, pues va a tener mucho que ver con lo que dice Santi. Esos positivos, ni idea que estamos muy de acuerdo en muchas cosas. Primero de todo, bueno, presentarme. Bueno, estoy actualmente trabajando en Coca-Cola en la parte de planificación financiera. Previamente había trabajado en mi primera etapa de la carrera profesional fue en el mundo de la consultoría de procesos y de riesgos, para luego pasar al departamento financiero primero en Nike y como he dicho, ahora en Coca-Cola, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, estos 20 minutos os voy a dar una explicación un poco de cuál sería el enfoque que está surgiendo muy hoy en día sobre cómo se debería planificar y presupuestar en tiempos de crisis, ¿no? La planificación que como sabemos va muy relacionada con la estrategia. Al final, como sabéis, el presupuesto tiene que estar siempre ligado a la estrategia, no deja de ser una representación económica de lo que se ha definido previamente la estrategia. Por lo tanto, también en esta sesión vamos a abordar parte de la misma, ¿no? Entonces, bueno, quería empezar un poco explicando el entorno actual, ¿no? Y en el que todos conocemos, sabemos bien que este bichito nos está poniendo la vida difícil a las personas y también al mundo de negocio, ¿no? La crisis del 2019 ya lo podemos titular, ¿no? Y al final se trata de esto, se trata no solo de hacer que pase, sino también de aprender, ¿no? De aprender de qué es lo que está pasando y qué nos puede servir para el futuro, ¿no? Y es cuando me pregunto o nos podemos preguntar en qué nos está demostrando esta crisis, ¿no? Y no es algo nuevo, hay muchas cosas que nos demuestra una vez más y que tenemos que ser cada vez más conscientes, ¿no? Porque vuelve a haber otra ocasión para darnos cuenta, ¿no? Nos damos cuenta de cosas, como de factores
como por ejemplo que estamos interconectados cada vez más, las personas, los mercados, los eventos, los sistemas. Lo hemos visto, ¿no? En China empieza un bichito, un virus que acaba afectando a todo el mundo, ¿no? Y esto es una demostración más. Las cadenas de valor cada vez se entrelazan más, lo que, pues, como decía antes Santi, ¿no? Las cadenas de valor antes venimos de una era en la que están cada vez más globalizadas y se han dado cuenta de que tanta globalización pues quizás no sea bueno, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos lleva a esto? Nos lleva a pensar que cualquier disrupción, cualquier chispa que pueda surgir en este caso en China, ¿no? Puede afectar, nos puede estar afectando a nosotros en España, nos puede estar afectando en Sudamérica o en cualquier parte del mundo, ¿no? Por lo tanto, la planificación que nosotros inicialmente nos hayamos planeado pues puede acabar siendo obsoleta o puede no acabar sirviendo para nada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que muchos de nosotros, en alguna ocasión cuando vino el virus, ¿no? Y aquí intento demostrar con esta imagen, ¿no? La persona esta que está aquí entre esta línea, ¿no? Que nos dice, oye, pues no, esto es algo pasajero, ¿no? A corto plazo el virus nos afectará, pero luego cuando acabe, luego volveremos a lo de siempre, ¿no? Volveremos a nuestro estado natural, nuestro estado habitual en el que estamos acostumbrados, ¿no? No hay que preocuparse, hay que pasar obviamente esta crisis y no deja de ser importante, pero si planificamos, yo creo que nos volveremos a ser como antes, ¿no? Nos hemos dado cuenta que no hay nada lejos que esto está lejos de la realidad, ¿no? Y que en realidad estamos llenos de continuas disrupciones, ¿no? En realidad son continuas disrupciones. Lo hemos visto en el caso del virus. Perdonad, está mi hijo por aquí. Pues lo hemos visto ahora, ¿no? La realidad, bueno, la realidad son continuas disrupciones. El caso del coronavirus que acabamos de explicar, la industria 4.0 es también una realidad. Y hemos sido conscientes, ¿no? La industria que esta nueva que estamos acostumbrados a las anteriores revoluciones industriales, ¿no? Que básicamente lo que eran mejoras en la automatización de tareas individuales, ¿no? Creo que lo que mejoraban las anteriores revoluciones era que mejoraba la eficiencia de los trabajos individuales. Pues estamos ante una industria totalmente novedosa, una industria que lo que hace ya ya su objetivo o la característica es que interconecta todos los subprocesos del entorno productivo, de manera que incluso es capaz de tomar decisiones por sí sola, ¿no? y autónomamente, ¿no? Tenemos disrupciones como la robotización cada vez más presente, la impresión 3D que ha roto totalmente con la cadena de valor, lo que antes era pues, cuando se enviaba una forma y te la producían en un lado, te enviaban un piloto, lo valorabas, lo volvías a enviar. Ahora no, el 3D ahora lo pueden estar diseñando en una parte del mundo y tenerlo impreso al momento en tu empresa, ¿no? El Internet de las cosas, la conexión entre todos los sistemas, el cloud computing, la ciberseguridad, el big data, bueno, al final todo forma parte de esta industria 4.0 que comentábamos, ¿no? Disrupciones como el Brexit, ¿quién se esperaba, no? O bueno, si se había empezado a comentar, el famoso Brexit, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, ¿no? Al final no dejan de ser todo esto disrupciones y aspectos que nos van a marcar el futuro, ¿no? Y que hay que tener muy presente, ¿no? Y también, como decía también Santi, ¿no? Los cambios climáticos, ¿no? Al final esto es algo que cada vez está dando más, que cada vez... yo creo que nos debemos dar cuenta que esto nos va a afectar en el futuro y que hay que estar preparados para ello, ¿no? Por lo tanto, la realidad es esta. La realidad es que no es lineal, sino que vamos a estar continuamente recibiendo disrupciones y como decía un profesor que tuve en IES, que en paz descanse, decía que el estado natural de las empresas es la agitación, ¿no? Y por lo tanto hemos de estar preparados para esto y hemos de acostumbrarnos también para esto, ¿no? Nos tenemos que acostumbrar a gestionar entornos, como decía, ¿no? Disruptivos, ¿no? Y que al final son volátiles, son inciertos, son complejos
y son ambiguos, ¿no? Volátiles porque está lleno de cambios frecuentes, ¿no? Creo que estamos constantemente sujetos a entornos cambiantes, cada vez más rápidos, inciertos, ¿no? Impredecibles, que no esperábamos, complejos por la cantidad de factores que nos están afectando y que juegan parte de nuestro entorno. Tenemos que como empresa jugar nuestro papel. Y por ambigüedad, ¿no? Por la dificultad que tiene, dificultad para poder entender las cosas, ¿no? ¿Quién era capaz antes de entender el impacto que iba a tener el COVID en nuestro día a día, ¿no? Y es difícil, ¿no? A veces de entender y poder valorar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto, no? Y digo, ostras, dado esta situación, dado este entorno, ¿cuál es nuestro reto como empresa, como financieros, como controllers? Que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Y que yo creo que bueno, aquí os intentaré trasladar, ¿no? Y es decir, oye, nosotros sabemos una cosa que es clara, y es que una buena estrategia es crear una ventaja competitiva y mantenerla importante en el tiempo, ¿no? No solo es crearla, una ventaja competitiva, sino especialmente que se mantenga el tiempo. Y entonces, si no tenemos en cuenta a largo plazo, nuestra ventaja competitiva puede verse amenazada, ¿no? Y a veces nos vemos abrumados por el corto plazo, ¿no? Como este señor que vemos aquí, ¿no? Que le viene una ola encima, ¿no? Y es normal. En plena crisis, la mayoría de líderes pues ha priorizado el superar los próximos meses, los próximos trimestres, y pocos tuvieron el estómago para considerar correcciones en el rumbo estratégico, ¿no? ¿Cómo voy a cambiar a mi futuro? ¿Cómo voy a pensar en el futuro si tengo todo este marrón, ¿no? Este momento de crisis, ¿no? Y ahí está, es el reto, ¿no? Es el reto porque no podemos dejar de pensar en el futuro, porque las decisiones que tomamos hoy nos van a afectar en el futuro, ¿no? Y es normal que pensemos en el corto plazo, pensemos en conservar nuestra liquidez, en reforzar nuestros ingresos, en reducir los costes, en reubicar nuestros recursos, lidiar también con los cambios en la forma de trabajar, de organizarnos con el teletrabajo. Pero en medio de una crisis y con la incertidumbre y también nos espera el futuro, es difícil, ¿no? El identificar posibles planes de acción para largo plazo. Aquí un poco lo representa este dibujo, ¿no? Que os pongo, decir, somos un equipo, somos estos escaladores, ¿no? Tenemos una luz que sí que nos da cierta visión de cuál es el futuro, pero se nos presentan muchos caminos delante, ¿no? Entonces hemos de saber escoger cuál es el mejor camino o como mínimo lo ideal es adaptarse, ¿no? Y adelantarse a estos posibles caminos que se pueden presentar en el futuro, ¿no? Como decía, ¿no? Por tanto, el reto es importante, sé que estamos en un momento de crisis, y nos abruma el presente, pero hemos de tener en cuenta que las decisiones que se tomen ahora pues tendrán consecuencias en los próximos años, ¿no? Incluso en décadas, ¿no? Y que el éxito de nuestra empresa, nuestro negocio, si no pensamos a largo plazo, pues se puede ver amenazado, ¿no? Pero aún así vamos viendo noticias, ¿no? De expansión el 19 de junio, que dice que menos del 25% de las pymes españolas no están preparadas. Perdona, menos del 25% de las pymes españolas están preparadas para vender a través de Internet. Estamos hablando de menos del 25%. Por lo tanto, aquí hay muchas empresas que no han tenido en cuenta un escenario que ya está, un escenario que no es un escenario posible, es un escenario realista, ¿no? Es un escenario que ya se está dando y que da a entender que no estamos pensando en el largo plazo, no estamos pensando, planificando en el largo plazo, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Y todo esto este año de marzo, ¿no? 4 de cada 10 pymes no pueden gestionar sus negocios si teletrabajan. Es decir, que también una tendencia que venía, una variable que cada vez íbamos viendo más, ¿no? Sobre todo teniendo referencia a empresas punteras como Google, Facebook, que el teletrabajo está muy presente en su día a día, que lo sabemos, que lo tenemos presente, que sabemos que es el futuro de muchas empresas y que aún así nuestras pymes pues no tienen en cuenta el teletrabajo, ¿no? Y que, pues bueno, hemos de estar preparados para estas disrupciones que nos pueden venir y que ya no son futuras a largo plazo, sino que ya se nos están acercando y están en nuestro día a día, ¿no? El COVID, como hemos oído muchas veces, no ha sido más que una aceleración de estas disrupciones que han acelerado y nos han acercado más estas disrupciones a nuestro día a día y al corto plazo, ¿no? Por lo tanto,
todas aquellas empresas que estaban preparadas con largo plazo lo han estado para estas soluciones que comentábamos, ¿no? Solución, o de alguna manera, ¿no? Al final es que nos preguntamos, ¿no? Y entonces, ¿cómo las organizaciones pueden prepararse para un futuro impredecible mientras gestionan las demandas urgentes del presente? ¿No? Esta es la gran pregunta, ¿no? En planificación en tiempos de crisis. ¿Cómo me puedo preparar para el futuro si es que estoy abrumado con el presente, ¿no? Pues bueno, al final hay una solución intermedia que iremos profundizando, ¿no? Pero que al final, bueno, en varios artículos que leyendo le llaman la estrategia, strategic foresight o previsión estratégica, ¿no? Que además no nos ayudará solo a estar preparados ante tener las contingencias necesarias para estar preparados ante, como decíamos, ¿no? Pues cambios climáticos o crisis sanitarias, sino que además podemos aprovechar este modo, previsión estratégica que ahora comentaremos, esta metodología, no solo para mitigar nuestros riesgos, sino también para conseguir una ventaja competitiva en largo plazo, ¿no? La que llaman ventaja sobre la incertidumbre, ¿no? Y veremos cómo, ¿no? Por lo tanto, la clave es una previsión estratégica o strategic foresight que nos llevará a una ventaja sobre la incertidumbre, ¿no? ¿Cómo lo conseguimos esto? Pues una metodología ODA. Una metodología ODA que es una metodología basada utilizada en el campo militar, en el campo de las guerras, ¿no? Y que es simple. Al final es una metodología simple, pero que difícil de arraigar y de inculcar en la empresa, ¿no? Y ahí está gran parte del reto, ¿no? Al final, la metodología ODA no se trata más que de observar, de orientar, de decidir y de actuar. Y así retroactivamente. De manera que se haga mucho más frecuentemente de lo que se hacía hasta ahora, ¿no? Hacíamos un presupuesto, hacíamos un año vista, quizás no hacíamos ningún tipo de forecast durante el año, sino que el presupuesto que habíamos hecho hace 8, 9, 10 meses ya nos valía para tener como referencia, ¿no? Cuando en realidad nuestro día a día, nuestro entorno, nuestras amenazas, fortalezas, oportunidades y riesgos van cambiando cada vez más rápido y por lo tanto ese presupuesto que habíamos hecho hace 6, 7, 8, 9 meses ya no sirve o ya no, que deja de estar obsoleto. Por lo tanto, es una metodología en el que se va a fomentar mucho realmente la importancia es en que sea una metodología retroactiva, ¿no? Y que se va realizando constantemente, ¿no? Frecuentemente. Entonces decíamos, ¿no? Observar, el primer paso, ¿no? Entonces observar que pues los cambios del entorno, ¿no? Pues tener un panel de indicadores, sea macroeconómicos, microeconómicos, de mercado, de cómo van las tendencias, ¿no? De cómo que nos vayan indicando los cambios, ¿no? Los cambios que se van dando, ¿no? Orientar, ¿no? Entonces hay que orientar de manera que podamos ser capaces de estos cambios en el entorno, poderlos plasmar en escenarios, ¿no? Escenarios que sean, ya veremos qué tipos de escenarios podemos hacer, ¿no? Pero al final hay que ser capaces de valorar estos escenarios, de analizar estos posibles cambios en el entorno y hacer business cases sobre estos cambios, ¿no? Y decir, oye, pues si tengo una serie de escenarios, yo sé que se van a dar estos cambios en el entorno, o creo que a 5 años vista, a 10 años vista, pues hay series de soluciones que nos van a afectar a nuestro entorno, a nuestro mercado, ¿no? Pues voy a plantear estos escenarios. Al final estos escenarios tienen que estar alineados con estrategia y al final de cada uno de estos escenarios pues les voy a analizar con un business case, ¿no? Y decir, oye, pues si yo me enfoco o si yo estoy preparado para ese escenario, pues cuál va a ser mi retorno, cuál va a ser mi entorno, cuál va a ser mi factibilidad técnica, es decir, ¿va a ser viable o no ser viable? ¿Va a ser compleja? ¿Cómo lo va a aceptar el mercado esta tendencia o este escenario que yo me imagino, ¿no? Por otro lado, el decidir, ¿no? El decidir es importante y al final el decidir el más efectivo, ¿no? El que más confianza nos genere, y eso ahí juega un papel importante el juicio de valor. Ante un escenario que desconocemos y que es incierto, es muy difícil juzgar y poder decir cuál es el mejor de los escenarios, ¿no? Hacia cuál tenemos que dirigirnos, ¿no? Porque lo desconocemos, es incierto. Por lo tanto, el juicio de valor aquí es lo más importante. Al final son los líderes, los controles, los que tenemos que apoyar, los que tenemos que decidir también, los que tenemos que
gestionar para que el juicio de valor sobre cuál es el escenario al que debemos dirigirnos sea el adecuado o el correcto, ¿no? Y si nos equivocamos no pasa nada. Porque al final, como diremos, al final la parte del aprendizaje es equivocarnos, ¿no? Pero bueno, y luego actuar, ¿no? La decisión que tomemos, pues la que la tomemos, la actuemos y con rapidez. Importante aquí es la agilidad, ¿no? Y veremos el método Agile, la metodología Agile es la que mejor encaja con esta forma de planificar, ¿no? Al final, esto que nos genera, ¿no? Una frase que me gusta, ¿no? Y es que con esta metodología la empresa será capaz de actuar continuamente en respuesta a cambios en el entorno del negocio y así acelerar el aprendizaje, ¿vale? O sea, aprender de los cambios, de probar, pues esto no era como yo esperaba, vamos a reenfocarlo. Pero solo así podemos estar preparados y así cuando llegue el momento de ganar una ventaja, tener una ventaja competitiva, ¿no? Ventaja competitiva, ¿en qué aspecto? ¿No? La identificación, ¿no? La habilidad para detectar riesgos y oportunidades, ¿no? La decisión, la habilidad para alinear y ejecutar la mejor estrategia, ¿no? Ser capaces pues esto es una ventaja competitiva que tendremos, ¿no? Y luego resiliencia, ¿vale? Al final el estar, el habernos anticipado a un posible escenario y habernos anticipado, habernos preparado antes este posible escenario, pues nos permitirá estar mejor que la competencia y adicionalmente también recuperarnos con mayor agilidad, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de la planificación de escenarios, ¿no? Y cómo lo que decíamos antes, ¿no? A la hora de orientar cómo la planificación es una metodología básica, una herramienta básica. Y contamos con dos herramientas de planificación dentro de la incertidumbre que se utilizan, que se han realizado con éxito en muchas empresas, como veremos más adelante, ¿no? Entonces contamos con dos variables, ¿no? Con dos aspectos que son la incertidumbre en el entorno, ¿no? Lo que decíamos, o la incertidumbre en los competidores. Pues bien, ¿qué herramientas contamos para atacar estas dos variables, ¿no? Bueno, si no se da una incertidumbre, si la incertidumbre del entorno es bajo y la del competidor también, al final, pues la situación es estable y tenemos que conseguir nuestra planificación ordinaria, ¿no? Pero cuando ya se empieza a dar y vemos que ya cae además, certidumbres competidores, ¿no? Esos juegos de guerra se llaman, ¿no? Wargaming, que es una herramienta también utilizada en el ámbito militar y es básicamente ponerte la situación del contrincante, ¿no? Del decir, oye, ¿qué va a hacer el competidor, ¿no? en este escenario, ¿no? Por tanto, ponerte en situación del competidor y prepararte para lo que pueda llegar a hacer los diferentes escenarios que pueda hacer el competidor, pues puede ser muy ventajoso y nos ayudará a estar preparados, ¿no? Por otro lado, si lo que tenemos nosotros es una incertidumbre del entorno, es decir, el competidor lo tenemos controlado, pero realmente o es estable, pero realmente lo que tenemos es un entorno, pues lo que decíamos antes, ¿no? Pues medioambiental, político, pues sanitario, muy, muy disruptivo. Al final, la planificación de escenarios es la metodología más utilizada y la más conveniente, ¿no? Y luego está una combinación de las dos, ¿no? Que al final un poco, pues aquí está un poco en el jugar con las dos, es decir, bueno, ¿qué va a hacer mi competidor en unos escenarios posibles? Pues ahí está, ¿no? La combinación de ambas herramientas, ¿no? Nosotros nos vamos a focalizar en la planificación de escenarios porque bueno, la ponencia venía aquí, ¿no? El hablar en tiempos de crisis, en tiempos de planificación en tiempos de crisis, por lo tanto, en crisis en el entorno, ¿no? Entonces, para que entendamos bien la planificación de escenarios, ¿no? Al final, nosotros contamos con un presente, ¿no? Que conocemos unos hechos, ¿no? Tenemos una información, recibimos información, analizamos y nos llevan a conocer unos hechos, ¿no? Y tenemos una cantidad de datos históricos que nos llevan a pensar que, bueno, que por ejemplo nuestras ventas en el futuro pues van a crecer, van a tener una tendencia que lo representaría la línea azul y que pues pueden variar entre un 10 o un 15% si nos referimos a las ventas, ¿no?
¿Por qué? Pues porque en los datos históricos últimamente, pues bueno, si cojo los datos de los últimos 10 años, pues veo que mis ventas no se han movido más de ahí, ¿no? Pero al final esto no deja de ser una planificación convencional y que, como vemos, no nos va a servir, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos hechos conocidos, pero también contamos con un factor adicional que es la incertidumbre, ¿no? Ya lo que decíamos, ¿no? Ya no es el señor aquel que hemos visto al principio, ¿no? Que con el gráfico que pasa el coronavirus y luego vuelve otra vez a los hechos conocidos, a las actividades ordinarias. No, tenemos en el día a día más incertidumbre y debemos aprender a convivir con ella, ¿no? Por tanto, lo que nos enseña la planificación de escenarios, lo que conseguimos en la planificación de escenarios es contar con una serie de variables, vamos analizando a raíz de observar, ¿no? Y que si las variables las juntamos, las orientamos y podemos entrever qué fuerzas de cambio nos va a dar el futuro, podemos analizar también qué escenario posible se puede dar, ¿no? Pues si tengo en cuenta pues, el tipo de el escenario pues, político, ¿no? Cómo va a afectar el tipo de cambio, cómo puede afectar a los impuestos, cómo puede afectar pues, a mil ámbitos, ¿no? Pues hay una serie de variables que tenemos que tener en cuenta y que nos dibujarán el escenario, ¿no? Escenario 1, escenario 2, escenario 3. Como veis, escenarios muy diferentes, no tienen por qué ser escenarios que vayan una tendencia igual, sino al final escenarios posibles y que el objetivo de los mismos no se trata de predecir, es decir, mi objetivo con la predicción de escenarios no es decir, oye, yo estoy aquí y sé que mis ventas van a acabar aquí más o menos 10%. Si el objetivo no se trata de predecir. Aquí la gracia o el objetivo no está en predecir, tenemos que cambiar esta mentalidad de predecir, sino de anticiparnos. Es decir, cuando se ve el escenario 1 o un escenario muy similar al escenario 1 que nos hemos planteado, si nosotros ya nos hemos preparado para este escenario, ya habremos ganado una ventaja, ¿no? Estaremos en ventaja respecto en el mercado, ¿no? O no, el escenario 1 no, el escenario 2, pero ya estamos también preparados en cierta medida a cada uno de estos escenarios que yo creo que se van a dar en el futuro, pues me darán esa ventaja. Por lo tanto, el objetivo no se trata de predecir la cifra concreta financiera de cómo vamos a acabar en ventas, sino de anticipar la estrategia, de anticipar cómo va a afectarnos el mercado, cómo va a afectarnos el entorno y cómo nuestras fortalezas y ideas, cómo trabajarlas para orientarnos a estos posibles escenarios y estar preparados para ellos, ¿no? Continuamos con la planificación de escenarios, ¿no? Y entonces al final pues, contamos con diferentes tipos de escenarios, ¿no? En el tiempo contamos con escenarios posibles, se puede decir que son aquellos escenarios en los que podrían ocurrir, ¿no? Tenemos cierto conocimiento del futuro y podemos llegar a pensar que ese escenario es posible, ¿no? Contamos con otro tipo de escenarios que son los plausibles, ¿no? Los llamamos plausibles, que son creíbles. Dentro de mis posibilidades, yo creo que este es el más creíble o el que creo que se va a dar más, o que es creíble por cierto conocimiento que tengo en el presente, ¿no? El probable, es decir, el que creo que posiblemente vaya a ocurrir, ¿no? Ya sea por tendencias actuales o porque tengo datos suficientes, porque he observado bien, porque he analizado, porque me he leído, pues lo comentaba Santi antes, ¿no? Pues porque tenemos expertos en McKinsey, en Deloitte que hablan de posibles escenarios futuros, pues esto ya a mí ya son datos de información que me ayudan a poder plantear nuestros escenarios, ¿no? O luego hay otro escenario que sería el preferible, ¿no? El que yo deseo que ocurra pues, por un juicio de valor, porque al final yo creo que pues, por mis fortalezas, por mis amenazas, por mi análisis DAFO que yo he hecho, ¿no? El clásico análisis DAFO, pues yo creo que este sería el que yo prefería que ocurriera para en mi futuro, ¿no? Por lo tanto, hay que saber gestionar estos diferentes escenarios y atacarlos de la mejor manera. Bueno, hasta ahora contaba mucho con la teoría, os he explicado un poco pues, en qué momento estamos, que el presente y el futuro es disruptivo, que la planificación y un tener en cuenta el corto plazo ya no vale, aunque obviamente se ha de tener en cuenta, pero no vale, se ha de tener siempre una mirada, luces cortas y luces largas pensando en el largo plazo, porque si no nos vamos a ver, nuestra empresa se va a ver afectada, ¿no? Y por lo tanto, para ello tenemos que tener en cuenta las disrupciones que se van a dar, ¿no? Entonces, pasemos de la teoría a la práctica, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a trabajar esto desde la empresa y desde ya, ¿no? O sea, un método, ¿no? Entonces,
Lo primero está en invitar a las personas adecuadas para participar, ¿no? Aquellas personas que creemos que son multidisciplinares, que tienen una visión estratégica, que tienen una visión 360 grados, y aquí los controles pueden jugar un papel muy importante, ¿no? Es decir, oye, el control ideal no solo tiene la visión financiera, sino también tiene una visión estratégica, ¿no? Y aquí podemos jugar un papel muy importante, ¿no? ¿Y para qué? Para identificar las fuerzas del cambio, ¿no? Cuáles son las principales variables, condiciones futuras o mercado futuro que se va a poder dar que se va a poder dar a largo plazo, ¿no? Explorarlo, ¿no? Explorar cuáles son las variables que van a jugar, ¿no? Pues oye, como decía, ¿no? Pues en el aspecto político, en las opciones políticas, pues no va a afectar pues, los aranceles, la divisa. Pues, instrucciones meteorológicas pues más relacionadas pues, con los seguros, pues catástrofes, ¿no? Y al final hemos de imaginarnos nuestras variables, las juntamos, las trabajamos entre todos y entonces las juntamos y planteamos escenarios, ¿no? Son un conjunto de variables que interactuadas entre ellas pues nos dan unas suposiciones, unas suposiciones que nos llevan a dibujar posibles escenarios futuros, ¿no? Y cuando tenemos estos escenarios dibujados, lo que tenemos que hacer es revisar nuestro presente. Decir, oye, ¿cuán de preparados estamos nosotros ahora en el presente para abordar estos futuros plausibles, ¿no? A partir de aquí, definimos estrategias. Es decir, oye, yo sé qué gap tengo, o sea, tengo cuál es el que tengo que mejorar, lo que tengo que hacer, ¿no? En el futuro, y defino mi estrategia, que es la que me será útil para poder abordar estos futuros plausibles, ¿no? Y cuando los abordo, preparo la organización, ¿no? Pues no se trata solo de que se quede en un papel, se quede en la teoría, sino que al final hay que preparar la organización, y eso es las partes más importantes, ¿no? Preparar la organización para que depare el futuro, ¿no? Y volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Eso es un ejercicio, son 7 fases, se tienen que dar constantemente, cada 1, 2, 3 meses, ya se define en función un poco de la empresa, pero se tiene que ir constantemente, ¿no? De manera que vayamos revisando nuestro presente y teniendo una visión en el futuro para definir nuestra estrategia y redefinir nuestra estrategia, no definirla, sino redefinirla, ¿no? Y al final, la planificación, como decía al principio, no se tiene que plasmar en un presupuesto, ¿no? Un presupuesto que tiene que reflejar económicamente esa estrategia. ¿Cómo preparamos la organización para que se para el futuro, ¿no? Y aquí conseguí este gráfico de un artículo que leí de Deloitte, ¿no? Que me parece muy interesante, que un poco es una manera resumida de lo que hemos contado antes, ¿no? Primero focalizar en 2 partes, ¿no? Al final, un poco nos dicen en la zona azul, en el triángulo azul, es que es lo importante de visionar el futuro, de focalizarnos en aquello que realmente creemos que va a ser exitoso en el futuro, pero yo me voy a focalizar ahora en la manera de implementarlo, ¿no? En la manera de cómo esto traerlo al día a día, a nuestro presente, ¿no? ¿Cómo hago esto? Eso a través de un zoom in, ¿no? Yo hago un zoom out de lo que puede ver el futuro y hago un zoom in de cómo tengo que trabajar mi presente para preparar al futuro, ¿no? Se trata básicamente de identificar 2 o 3 iniciativas. Es decir, oye, yo sé que un futuro, me puedo plantear un futuro a 10, 20 años que no tenga nada que ver con lo que hay a día de hoy, y que realmente una empresa esté cero preparada para esto. Y no se trata de cambiar la empresa de un día al otro, primero porque nuestro corto plazo es prioritario y hemos de actuar sobre nuestro corto plazo, ¿no? Pero sí que podemos empezar a trabajar nuestro largo plazo, identificando 2 o 3 iniciativas que se puedan ejecutar en los próximos 12 meses y que nos ayuden a acelerar el viaje hasta este futuro escenario plausible, ¿no? Es decir, vamos trabajando año a año con 2 o 3 iniciativas que creamos que nos van a ir ayudando a marcar o a acelerar el viaje a este futuro, este escenario que creemos que se va a dar, ¿no? Nos aseguramos de que esto, obviamente, nos aseguramos de que disponemos de los recursos, ¿no? para poder abordar estas iniciativas. Importante, lo incluimos en el presupuesto, ¿no? Un presupuesto que no solo tiene que basar en tendencias, en incrementos porcentuales por venta, sino que al final nuestro presupuesto, hemos de cambiar el enfoque de nuestro presupuesto, hemos de dar un presupuesto mucho más estratégicamente pensado, ¿no? Al final eso es lo que tenemos que tener, un presupuesto que esté 100% alineado con nuestra estrategia y que primero de todo
y con el objetivo número 1 cumpla con nuestros requerimientos estratégicos, ¿no? Porque si no lo tiene, es un presupuesto simplemente financiero y que no nos ayudará a abordar, ¿no? Por lo tanto, hemos de enfocar nuestra presupuestación de una manera mucho más ágil para poder abordar los tiempos inciertos, ¿no? Puede cambiar el propósito de la planificación y el presupuesto, pasar de predecir, es decir, con la idea de predecir financieramente o numéricamente, para luego mandar y controlar, ¿no? Esta visión que tenemos de presupuesto de si quiero predecir, para luego decir dónde tenemos que llegar, para luego poder mandar y decir, tú tienes que llegar a este objetivo, y luego durante el año irlo controlando si se desvía poco o mucho, ¿no? Es decir, nuestro objetivo ya no va a ser cumplir con el presupuesto, sino, o no tiene que ser esto, sino nuestro objetivo tiene que cambiar, ¿no? Tiene que ser, oye, puede ser que mi presupuesto no lo esté cumpliendo, pero si no estoy cumpliendo, pero por otro lado estoy mejorando los efectos que tengo sobre mis clientes, mis empleados, mis inversores, ¿qué más me da? Me refiero, o qué más me da desde un punto de vista estratégico, ¿eh? Luego hay otras variables que juegan, y desde el punto de vista financiero hay que tener en cuenta, ¿no? Pero desde un punto de vista estratégico, pensando a largo plazo, al final eso es lo que tengo que priorizar, ¿no? ¿Qué me llevará, ¿no? Que mi planificación me va a ayudar a aprender, a adaptarme y a crecer, ¿no? ¿Para qué? Para no cumplir solo con el presupuesto, que también, sino sobre todo con el enfoque de decir, tengo que planificar para mejorar y para mejorar los efectos que tengo sobre mis clientes, empleados e inversores, ¿no? Cambiar también el enfoque, ¿no? De una precisión financiera al éxito estratégico, ¿no? De objetivos financieros, como decía, ¿no? Debemos de cumplir con tal objetivo de crecer tanto en ingresos y tanto en resultado operativo, y hemos de gastar tanto aquí, tanto allá, ¿no? Hemos de cambiar esta mentalidad, ¿no? Y volvernos más un presupuesto que siga directrices estratégicas, que alineemos 100% alineado con la estrategia, por lo tanto, con los recursos, que dote de los recursos necesarios para priorizar la estrategia, ¿no? Oye, pues, ¿qué líneas estratégicas tengo que seguir? Pues qué recursos recursos necesito, qué financiación necesito, etcétera, etcétera, y tengo que preparar este presupuesto para poder abordar estas líneas estratégicas, ¿no? Planificar más rápido y más frecuente, ¿no? Algo que he ido diciendo a lo largo de la ponencia, ¿no? El decir, oye, he de adaptar constantemente los planes. No se vale con aquel presupuesto que hice hace un año y que no vuelvo a tocar, ¿no? Y que toco cada año y ¿por qué no? Porque mis hipótesis pueden cambiar, mis hipótesis iniciales cambian y tengo que estar adaptado. Lo importante es adaptarnos, ¿no? Adaptarme constante a los cambios constantes que se van dando, ¿no? Para así obtener mejores resultados. Por otro lado, cambiar la mentalidad. Esa es la parte más importante y la más difícil también, ¿no? Porque pues, es la parte de gestionar el cambio, ¿no? Que como siempre es las más difíciles, ¿no? Cambiar la mentalidad en la organización de la empresa a mentalidades más ágiles, ¿no? Descentrar la autoridad para tomar decisiones, ¿no? Vemos casos clarísimos de Facebook, de Google, incluso de Ferran Adrià, ¿no? En su restaurante, ¿no? Que no tenía una jerarquía a la hora una jerarquía a la hora de organizarse, sino que eran unas jerarquías mucho más planas, que ayudaban mucho más a la propuesta de ideas, a fomentar el coraje, a desafiar el status quo y a proponer nuevas ideas, ¿no? El tener contacto directo, directivo o el líder con el trabajador y viceversa, ¿no? Pues, todo este contacto directo y más cercano ayuda a las decisiones sean mucho más ágiles y a la vez que se comuniquen mucho mejor las decisiones. Por tanto, también es importante que los equipos también sean multidisciplinares, ¿no? Multifuncionales, es decir, que cuando yo hable y esto aquí nosotros como controllers, pues jugamos un papel muy importante, ¿no? El tener la visión 360 grados, ¿no? El decir, oye, no solo me queda la parte financiera, sino que yo veo también la parte estratégica, ¿no? El fomentar el coraje, como hemos de cultivar mucho dentro de la empresa, el que es bueno que los empleados desafíen el status quo y que propongan nuevas ideas, que sea bueno, porque al final cualquier idea puede servirnos, ¿no? Y luego fomentar la cultura de aprendizaje continuo, ¿no? Que es básico en esta metodología, en este continuo planificación, ¿no? Y que el aprender, y para aprender primero hay que perder, ¿no? Y que no pasa nada, que nos equivocamos, pero que eso se trata de aprender, ¿no? Y de mejorar, ¿no? Y planificar mejor.
Entonces yo quería acabar poniendo casos reales, ¿no? Porque nos hemos primero focalizado en la parte más teórica, luego he puesto un poco más la parte práctica de cómo implementar esto y al final hoy tenemos 20 minutos para presentarlo, pero hoy vamos a dar una pincelada sobre casos reales, ¿no? Casos que hemos visto, que gracias a que con una planificación de escenarios o planificación utilizando el wargaming, ¿no? La guerra de juegos, pues les hubiera ayudado bastante, ¿no? Empresas como Nokia o BlackBerry, ¿no? Que Nokia, la marca número 1, que parecían imbatible, ¿no? Que en el 2013 fue vendida a Microsoft, cuando en el 2018 tenían un 40% de la cuota de mercado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Básicamente, pues que no preveyó, no visualizó un escenario en que iPhone iPhone o Samsung pudiera arrebatarle el mercado, ¿no? Y que esas tecnologías fueran mucho más punteras, ¿no? Y no solo más punteras, sino más cercanas a las necesidades del cliente, ¿no? O BlackBerry también lo mismo, ¿no? Son casos muy, muy similares, ¿no? El caso de Napster, ¿no? En palabras del propio fundador, ¿no? Decía que la planificación de un escenario que le hubiera anticipado, que le hubiera anticipado el cambio en el entorno legal, ¿no? Le hubiera ayudado a no verse desaparecido, ¿no? Básicamente del mercado, ¿no? Es decir, Napster al final, como sabéis, pues se vio afectado por la cantidad de demandas legales por el tema de los derechos de autor, que al final no fue capaz de gestionarlo y tuvo que ser clausurada, ¿no? Por tanto, si hubieran previsto un escenario en el que legalmente en el que se hubiera avecinado este entorno legal, pues hubieran podido ser capaces de prepararse para él, ¿no? O Blockbuster, ¿no? Que también una planificación de escenarios se podría haber permitido adaptarse mejor a la cultura cambiante y a nuevos métodos alternativos de entrega, ¿no? Como sabéis, Blockbuster final era el número 1 en videoclubs y de alquiler de vídeos, que Netflix cambió la mentalidad, cambió la forma en que Netflix empezó como método alternativo de entrega, empezó entregando vídeos por correo y ahí empezó a conocer más el cliente, fue avanzando y acabó rompiendo con Blockbuster, aparte de otras casuísticas que tiene Blockbuster, ¿no? Como el Asset Trap. Pero bueno, empresas exitosas, vamos a ver, como por ejemplo, y esto no es un caso de una empresa, y quiero también poner el ejemplo de un caso que no es una empresa, pues si es una organización que es la Guardia Costera Americana, ¿no? Como ellos, gracias a haber anticipado previo al 11S, ¿no? Como fue un caso de éxito en el 11S y fueron galardonados porque muchos años antes del 11S, pues previeron diferentes escenarios. Uno de ellos era un escenario en que el terrorismo podía estar muy cerca de casa, que impactara directamente en casa, es decir, en Estados Unidos. Y gracias a esto, pues fueron capaces cuando hubo el 11S hubo muchísimas personas que al parecer se tiraron al mar, abrumadas por la situación y ellos, pues la Costa Guardiana, fueron capaces de coordinar todo el proceso, todo con los barcos que habían allá, con los propios barcos, para que estas personas fueran rescatadas y llevadas a zonas seguras, ¿no? Y como digo, pues fueron galardonados por ello, ¿no? Gracias a prever un escenario en que hubo un terrorismo dentro de casa y haber preparado sus recursos y la organización para tal situación. Southwest Airlines, ¿no? Un caso también fue la primera compañía aérea de low cost, ¿no? Como ellos imaginaron un escenario donde no hubiera agencias de viaje, sin asientos designados, único tipo de avión, y al final trabajaron para crear este futuro. No solo lo visionaron, sino también trabajaron para este futuro y fue la primera compañía low cost, ¿no? Y también conoció el Toyota, ¿no? Que era, como sabemos, en el 93 pues anticipó una subida de los precios de los carburantes que iba a ser importante, y ellos ya empezaron a trabajar para conseguir en el 97 el primer automóvil que fuera comerciable y que fuera de motor híbrido, ¿no? Y ahora Prius es el número 1 en el sector, una referencia, y se ha ganado una cuota de mercado, ¿no? Gracias a que Toyota previó con tiempo esto, pues un escenario en el que los carburantes subieran, pues han estado preparados para el momento, ¿no? Y aquí acaba un poco mi ponencia.
muchísimas gracias a todos. Espero que os haya servido. Obviamente en el curso que damos en PIMEC pues entramos más en detalle en estos casos, en estas teorías, y espero que os haya servido y cualquier tema esté a vuestra disposición. Muy bien, Alberto, muchas gracias. Vamos a pasar a las preguntas. Voy a seleccionar un par de ellas porque estamos bastante fuera de tiempo, por lo que luego a Santi y Alberto una cierta celeridad en la respuesta. Una primera es para Santi, que plantea en referencia a los KPIs de resiliencia, entendiendo esa capacidad de actuación y de sobreponerse, si puedes poner algún ejemplo de KPIs operacionales o su análisis. Gracias. Sí, cuando digo KPIs de resiliencia operacional, significa la capacidad que tiene la organización para sobreponerse a posibles reducciones de actividad. Por ejemplo, a nosotros nos ha pasado que nosotros estamos en el sector de la alimentación, durante unos meses de COVID, todo el retail, o sea, todas las cadenas de supermercados del país, nos exigieron estar por encima de nuestras posibilidades. Una de las cosas que nosotros mirábamos es la capacidad de minimizar los pedidos no servidos, de eliminar las roturas de stocks, de cuál era la cantidad de ventas que hemos perdido. Un KPI importantísimo que fuimos siguiendo semana a semana y se hacía una reunión de todos los clientes del grupo era el porcentaje de absentismo. Porque, claro, pensad en industrias donde la mano de obra es muy importante y donde hay cierta especialización de la mano de obra, el que no venga gente a trabajar hace que la línea de trabajo se desacompase y no es fácil incorporar gente. Con lo cual, el ratio de absentismo para nosotros era vital, porque era el ratio de superior capacidad operativa, de poder acometer más capacidad de producción y muchas veces el no perder el acompasamiento de las líneas para optimizarlas. Otro KPI que nosotros fuimos siguiendo es en empresas que han perdido una capacidad, han perdido mucha venta por el tema de vender a food service, a restauración, a hoteles, la capacidad de generar canales alternativos de venta, como fue el lanzamiento de venta online o incluso el lanzamiento de venta directa. Una circunstancia muy importante que también fuimos siguiendo es la media de los pedidos que nos cursaban y cuando nos hacían picos, qué capacidad teníamos referente a ese pico. Es decir, pensad que los momentos más críticos del COVID, los pedidos se actualizaban diariamente, con lo cual la capacidad de responder a esos nuevos pedidos, a producirlos, fue importante. Una de las cosas que también logramos fue capacidad de complementar pedidos de competidores, que parece una cosa, pues bueno, por estas políticas de colaboración que son mucho más presentes ahora. Es decir, cuando un competidor, por ejemplo, no podía cumplir un determinado nivel, nosotros acudíamos y completábamos esa producción. Eso es para mí KPIs que nos demuestran la capacidad de sobreponerse o de la capacidad de ser resilientes. Muy bien, Santi, muchas gracias. Traspaso ahora una pregunta a Alberto. Nos preguntan los escenarios que debemos plantear, dado que son modelos que utilizaremos para anticiparnos y no predecir, ¿deben definirse en base a cálculos de datos cuantitativos o bien son resultado de disponer de información más cualitativa? Bueno, de ambos, ¿no? Al final todo lo que puede ser soportable con datos cuantitativos, pues mejor, ¿no? Porque primero nos permitirán irlos haciendo un seguimiento a medida que vamos avanzando en el tiempo, ¿no? En todo aquello que hemos padecido, pues podemos ir con datos cuantitativos, podemos hacer un seguimiento. Pero sí que es cierto que hay cosas que son cualitativas, al final no todo es cuantificable y que habrá gran parte que será cualitativa. Por lo tanto, como final, ¿no? Como resumen, al final ambos, ¿no? Y cuanto más cuantitativo, pues mejor.
Muy bien, muchas gracias, Alberto. No doy paso a más preguntas porque estamos ya muy fuera de tiempo. Y antes de finalizar la sesión, sí que quiero informaros, aunque muchos de vosotros ya lo sabéis, que en PIMEC iniciamos el próximo mes de octubre la tercera edición del curso superior de Controller, obviamente en colaboración con las dos entidades. Y para finalizar el acto, va a hacer una breve presentación de este programa Xavi Savi, que es coordinador del máster de Auditoría, Contabilidad y Control de Gestión de la Universidad de Lérida, que nos explicará brevemente la descripción del programa. Xavi. Bien, muchas gracias, Héctor. Muchas gracias también a Lola por su asistencia y gracias tanto al Santi como a Alberto. Yo quiero decir que sin los cuatro sería imposible realizar este programa, ¿no? Hace 10 años que yo soy coordinador del máster de contabilidad y me parece que ya hace 4 o 5 contacté con Santi precisamente para ver si podíamos realizar un programa que fuese complementario a este máster de contabilidad, ¿no? Y también contactamos con la certificación y Lola pues, nos ayudó muchísimo en tirar este proyecto en la Universidad de Lleida. A partir de entonces, pues contactamos con Héctor y para una vez que ya teníamos 3 años de experiencia, pues poder realizar un programa blended en el cual sea mixto entre temas online y temas presenciales, con objetivo, pues, con estos 2 objetivos, ¿no? Yo diría, uno, preparar los 3 niveles de la certificación. Puedo decir que hemos acabado la primera edición y todos los estudiantes han superado los 3 niveles y en la segunda edición pues hasta ahora han realizado el nivel 1 y también han superado todos con éxito. Por lo tanto, este sería uno de los objetivos. Pero también pienso y considero que es muy importante, y más con las clases que hemos visto hoy, pues complementar la formación y todos los módulos docentes que nos ofrece la certificación, pues con jornadas presenciales con profesionales de primer nivel. Entonces, voy a explicar muy rápidamente, por la falta de tiempo, pues un poco cómo va. Empezaremos con el primer nivel, que va desde el 19, empieza el 19 de octubre hasta el 19 de febrero, que lo dividimos en 2 partes. Una primera parte que sería hasta Navidad, que hacemos básicamente temas de introducción al control de gestión y sistemas de información, que será el profesor, la sesión nos la dará Santi, pues, visto que es experto en temas de control de gestión. Y luego pasamos a temas de finanzas, la que yo sería el profesor coordinador de esta parte, conjuntamente con 2 expertos en temas de tesorería, la que Charles Atcha, que es director de tesorería de IPRA, y Pepe Martí, que es un consultor y director del Instituto Financiero IFA y que nos dará temas de relaciones con la banca. Entonces, esto más o menos sería hasta Navidad. Siempre las clases se hacen los viernes, ¿de acuerdo? Para que podáis un poco combinar con vuestro trabajo profesional. Entonces, a partir de Navidades, pues hacemos otro bloque también del primer nivel de temas de costes y control presupuestario. Entonces, aquí contamos con Jordi Vilalta, que es profesor de la Universidad de Lleida y que le han dado el premio al 2019 como mejor despacho profesional Colegio de Economistas. Es un gran experto en temas de costes y tributarias, y normalmente la gente queda encantada de sus clases. Y luego, pues, tenemos a otro profesor que habéis visto, el Alberto, pues, que da temas de temas presupuestarios. Y por último tenemos al David, conocido por la certificación, que es controller de Walter Cleaver, y que nos ayudará un poco a hacer un repaso de todo el nivel. Después ya pasamos a un nivel 2, que hacemos temas más estratégicos, de innovación y temas también novedosos de temas de business intelligence, habilidades profesionales, gestión de riesgos y proyectos. Alberto también nos dará una clase de temas de estrategia y de cuadro de mando integral. Y luego tenemos al Pepe Martí, que es consultor y director, como hemos visto anteriormente, director del Instituto Financiero IFA, que nos dará conjuntamente con la María Baitua pues, temas de habilidades profesionales. Y después
a pesar de que sé que la certificación ha incorporado temas de Business Analytics, no sé si entra al examen o no, pero sé que habéis incorporado temas de estos, entonces también realizamos clases presenciales tanto de Business Intelligence con Julio Iglesias, que no es Julio Iglesias que todos conocéis, sino es un experto, un consultor en Business Intelligence. Y como novedad de este año, hemos incorporado un profesor que da una sesión que es Carlos Ansotegui, que nos dará una sesión sobre inteligencia artificial para conocer un poco los principios de inteligencia artificial. Cada vez más se están utilizando técnicas de este tipo y a menos que tengáis una sesión de este tipo y es una de las personas que es líder en temas de optimización. Por ejemplo, ahora han dado una ayuda para hacer modelos epidemiológicos en temas del COVID y por lo tanto será muy interesante. Y para acabar, el nivel 3, pues es la especialización. La especialización en finanzas, digital, marketing, aprovisionamiento, logística y recursos humanos. Finanzas, impartiré la parte más teórica la daré yo. Y tenemos una incorporación este año que gracias a Alberto pues, nos ha ayudado a este contacto. Sergio Alonso, que es el director financiero de Financial Prime del Nike, del sur de Europa. Por lo tanto, también nos transmitirá sus conocimientos. Una nueva adquisición que creo que nos aportará mucho conocimiento. Y aparte, pues tenemos al Pau Ors, que es digital CDO de Bershka, y Ranelli Mochi, que aparte de haber tenido controller de muchos sitios como Danone, Alfio Logistics y Dama, últimamente es Associate Direct Free Cash Flow de Coca-Cola, de hacer las provisiones de Free Cash Flow. Me ha comunicado ayer recientemente que va a ser madre, pero me ha dicho que para junio pues ya está la lista. Con lo cual, pues yo creo que podemos combinar las clases online con temas presenciales. Si todo se puede, y esto Héctor, ¿no? Las aulas siempre tendrán unas capacidades, unas normas de distanciamiento y de seguridad para que no haya ningún problema, y pienso que podemos hacer el programa, pues esperemos, crucemos los dados de una manera lo más normal posible. Si hubiese algún problema, pues como hicimos, por ejemplo, en julio, y alguien no pudiese asistir, podríamos una webcam y con altavoz para que se pudiese asistir. Bueno, he ido un poco rápido, pero creo que un poco puedes tener una visión clara del programa, y cualquier duda, pues o podéis llegar tanto a PIMEC como a mí mismo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Xavi. Pues, como ha comentado Xavi, quedamos a vuestra disposición para lo que podáis necesitar respecto a información complementaria del programa o cualquier cosa que os ha quedado dudas respecto a las ponencias de hoy. Sin más, ya con bastante retraso, por mi parte, agradecer a todos vuestra asistencia, vuestra atención. En primer lugar, obviamente, a Lola y a los ponentes, y obviamente a todos los asistentes. No sé, Lola, si por tu parte quieres decir alguna palabra última. Perfecto, pues lo damos aquí por cerrado. Insisto, muchas gracias a todos y hasta la próxima.